las gracias por venir. Daros las gracias a vosotros por venir a esta actividad extraordinaria de la Escuela de Participación, y vamos a hablar de derechos financieros, de los derechos que nos asisten como consumidores y usuarios, y que muchas veces los bancos no nos respetan, no nos sabemos hacerlos respetar porque no sabemos precisamente que los tenemos o hasta dónde llegan, y las organizaciones que hay que nos protegen o que nos defienden ante cualquier tipo de evento que nos pueda ocurrir con nuestro dinero, con nuestros recursos, con lo que tenemos, con nuestros ahorros, que al final y al cabo muchas veces es lo único que tenemos, ¿no? Entonces, darle las gracias a Patricia Suárez es la presidenta de Asufin, que es una asociación nacional en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en materia financiera, materia de inversiones financieras. Por tanto, su actividad esta tarde va a ser la de educación financiera, creo que le llaman, sí, que me parece, se me da la palabra, y ponerse a disposición con los datos de la asociación, pues si tenemos algún problema o conocemos a alguien que lo tenga, pues una organización que nos pueda ayudar en esta materia. Así que gracias, ella viene de Madrid, aposta para esto. Muchas gracias por venir. Y bueno, pues como lo vamos a grabar y lo se emite luego en los canales de YouTube de Participación Ciudadana, luego que llegue a más gente para que los servicios de la asociación puedan llegar a más gente, que es el objetivo que tenemos con esta actividad. Así que muchas gracias y os dejo. No, gracias a ti. Gracias a ti, Manuel, y gracias a toda la administración que nos acoge hoy, además en este sitio que es nuevo, que llevamos un mes, y es un placer para mí estar hoy con vosotros. Yo, como ha dicho Manuel, soy Patricia Suárez, soy la presidenta de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros. Somos una asociación que ahora os contaré un poco más, que la creamos en 2009, y la creamos a partir precisamente de que a mí me sucedió algo con el banco. Yo tuve un problema con el banco, empecé a tocar puertas y a darme cuenta de que los consumidores frente a las entidades financieras estábamos muy desprotegidos y que había muchísimo desconocimiento, y había que trabajar en conocer nuestros derechos, porque al final un derecho que no se conoce es un derecho que no existe y que no vas a ejercer, y es importante que sepamos qué podemos y qué no podemos exigirle a un banco para poder a partir de ahí resolver nuestros problemas. Hoy lo que hemos elegido es un tema que está pues muy de actualidad, que todos o casi todos en este país tenemos hipoteca, y el Euribor está subiendo y no sabemos qué hacer frente a estas subidas del Euribor. Entonces he preparado una presentación para explicar un poquito qué es lo que está sucediendo y sobre todo comparar también un poco la diferencia entre un crédito hipotecario de un crédito al consumo, los costes que ello tiene, y luego si en un momento determinado tuviésemos un agobio y no pudiésemos pagar la hipoteca, qué instrumentos hay para intentar reestructurar la deuda o cambiarnos de hipoteca y intentar salvar nuestra situación antes de llegar al límite de perder una casa. Entonces, dicho lo anterior, bueno, ya está aquí. Voy a empezar contando brevemente lo que es la asociación, luego os contaré un poquito de crédito al consumo, de hipotecas también hablaremos, los códigos de buenas prácticas bancarias de 2012 y 2022, las calculadoras que tenemos en la web, que son muy sencillitas y que pueden ayudar para que nos hagamos cada uno nuestras cuentas en casa tranquilamente, y luego si alguna vez se tuviera un problema con un banco, pues por qué acudir a Asufin, cuáles son las ventajas de acudir a una asociación de consumidores como la nuestra. En cuanto a la asociación, como os decía, nosotros fundamos la asociación en 2009, vamos a cumplir ahora en julio 14 años ya, en plena crisis financiera. Si os acordáis, en 2008 baja el Euribor y empezamos todos a sufrir pérdidas de trabajo, la burbuja inmobiliaria que pincha. Bueno, pues en esa situación mucha gente se vio con problemas, entre ellas yo misma, y a partir de ahí pues fundamos la asociación. En el 2011 conseguimos inscribirnos en el REACU, que es el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios a nivel estatal. Para que os hagáis una idea, en el REACU es donde está inscrita la OCU o donde está inscrita FACUA, es ese registro que nos vigila también para que las asociaciones de consumidores seamos realmente sin ánimo de lucro, independientes. Imaginaos que a mí un banco me pagase por decir que su hipoteca es la mejor, pues tendría un conflicto de interés. Esto está muy vigilado para que las asociaciones de consumidores seamos realmente independientes. En 2018 abrimos ya en Castilla-La Mancha una oficina, la tenemos en Toledo, en 19 en Baleares y luego en el 20 en Cataluña y en País Vasco. En realidad,
operamos en toda España y además pues, por teléfono, por email, te comunicas rápidamente, pero las oficinas abiertas pues, las tenemos en Madrid y en estos sitios. A nivel europeo, a partir de 2015-16, que empezamos a tener un poquito más de estructura, nos dimos cuenta que cuando quieres influir en la normativa española, llegas un poco tarde. Si no has estado antes en Europa, que es donde se empiezan a trabajar toda la regulación de todo tipo. Y que cuando ya llega a España tú puedes tocar muy poquito. Y por eso empezamos a trabajar a nivel europeo y entramos en el 2019 en una asociación que se llama Finance Watch, que es una asociación, lo que se denomina una asociación paraguas, porque aúna a varias asociaciones de todos los países, de todos los Estados miembros. Y allí en Finance Watch, desde hace un año, soy vicepresidenta. En el 2020 entramos en el BEUC, que es muy importante, es otra asociación paraguas, pero esta no está especializada en usuarios financieros, esta es más generalista, y allí de España solamente estamos la OCU y ASOFIN, porque eligen mucho qué asociaciones pueden formar parte de esta asociación paraguas y cuáles no. Y también entramos en el comité consultivo de la EBA, que es la Autoridad Bancaria Europea, que allí pues intentamos influir siempre en derecho de los consumidores. A partir de 2021 ya entramos en varias organizaciones, la DEA, SPAINSIC, y sobre todo la más importante es el Comité Consultivo del CESU, que es el grupo de usuarios financieros que influye a la Comisión Europea. Allí me nombraron también la vicepresidenta el año pasado y allí somos un grupo de personas que nos reunimos con el DigiFISMA y el DigiJOS, que para entendernos es como el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia a nivel europeo, y les decimos cuál es nuestra opinión a nivel europeo de toda la normativa que se está aprobando y defendemos nuestros derechos, que créanme, el lobby en Bruselas de los bancos, ahora también estamos muy metidos en temas digitales de Google, de Amazon, de todo esto, es tremendo lo que hay, es muy difícil realmente que no nos vayan comiendo la tarta y que nos vayan dejando sin derechos. Y luego, a nivel de educación financiera, nosotros llevamos desde 2015 llevando a cabo un proyecto que se llama Educación Financiera y Digital, que consta pues, precisamente de estas charlas, de tener información en la página web, de hacer las calculadoras que os voy a enseñar, etc. Y formamos parte del programa de educación financiera patrocinado por el Banco de España y por la CNMV. Y en 2020 pues, tuvimos el gran honor que nos dieron el premio del mejor proyecto de educación financiera del año. Y en 2021 empezamos también a hacer una formación que nos patrocinó la Comisión Europea sobre las acciones colectivas, que es un tema que algún día hablaremos porque la normativa que se va a aprobar va a dar mucho que hablar. Así que ya sin más, os voy a contar muy rápido los créditos, lo que es el crédito al consumo antes de entrar a las hipotecas, porque cuando hablamos de sobreendeudamiento, en realidad llegamos a un punto en el que hemos tirado de todo. O sea, la gran deuda es la hipoteca, que ahora hablaremos de ella, pero hay deuda en nuestra vida casi todos los días. Te compras un coche y lo financias. Te compras un frigorífico y el super o el Corte Inglés o quien sea te dice que lo puedes financiar a 12 meses. Eso es deuda. Eso es comprar algo y pagarlo después. Y eso tiene un coste. Y es importante que sepamos los diferentes precios que tiene la deuda más pequeña que la hipoteca, porque eso es lo que día a día nos come el bolsillo. Entonces, un préstamo al consumo, como os decía, es el que se destina a la compra de un producto o un servicio, ¿no? Los gastos de una reforma, del dentista, los electrodomésticos, el coche. Todo esto, al final, tiene un coste y muchas veces no nos preocupamos por lo que nos está costando, sino que directamente lo que vemos es la cuota. La puedo pagar, no la puedo pagar y ya está. Y no nos estamos dando cuenta que eso a lo mejor nos interesaba pagarlo de golpe, dependiendo del coste que tenga. Un crédito bancario aunque no os lo creáis, el crédito bancario, el préstamo del banco es el más barato, porque el banco te mide tu solvencia y te mide tu endeudamiento y entonces te pide la nómina y sabe lo que tienes, lo que no tienes, las deudas que tienes y que no tienes, y es el más barato, ahora mismo están entre un 7 y un 9%. Luego están el revolving, que son unas tarjetas que más
que casi todos tenemos y no lo sabemos, que es la tarjeta que si tú pagas y lo llevas a final de mes, eso no te cuesta dinero, pero muchas veces te pueden preguntar si tú lo quieres hacer en lugar de al final de mes, en 6 meses, en un año, en más tiempo. Y esto te supone un 18% de interés, pero las hay que incluso tienen más, el 24, el 25, ahora están muy de moda, sobre todo en los tribunales, porque se considera usura directamente. Y estas tarjetas, cuando uno va apretado, tiras de tarjeta y no te das cuenta que la tarjeta es lo más caro que hay y que no deberías tirar de tarjeta. Que si de verdad te vas a comprar un coche o vas a hacer una reforma, es mejor que no tires de tarjeta, que vayas al banco y que lo planifiques. Y que si te vas a comprar un frigorífico, pues antes de tirar de tarjeta a lo mejor tienes otras soluciones. Por ejemplo, una que yo siempre digo que está muy bien, que no solamente la hace el Corte Inglés, la hacen otros, es que lo puedes prorrogar a 3 o 6 meses sin intereses. Y es verdad que es sin intereses. La trampa de esto es que si no lo pagas en 6 meses, te van a aplicar el 18%. O sea, si lo haces es porque lo vas a pagar en ese plazo, si no, te vas a liar. Y luego la peor de las soluciones es irte a buscar un préstamo por internet. Porque aunque no os lo creáis, he puesto desde 299%, pero nosotros hemos visto de 1000%, de 2000%, es un dineral. Son préstamos de muy poquita cantidad, estás cogiendo 300, 500 euros y claro, devuelves ese dinero más 100 de intereses o 50 de intereses, pero claro, en una cantidad tan pequeña es un dineral lo que estás pagando. A este tipo de préstamos accede gente ya que está muy agobiada y que realmente está haciendo una bola de nieve con su vida. Y esto es peligroso. Otro día me entretendré en esto, esto lo voy a pasar, porque voy a pasar directamente ahí, a las hipotecas. Pero sí que quería que tuvieseis claro, de menos a más, qué es lo más barato y qué es lo más caro. Y ahora vamos a las hipotecas. Las hipotecas ha cambiado, afortunadamente la crisis ha cambiado muchas cosas, porque se aprobó una ley en el 2019 que eliminaba abusos que habían sucedido en el pasado y que no son ninguna broma. Con esta ley de la ley 5 de 2019, lo primero que se hizo es introducir lo que se llama la FEIN, que el que vaya a pedir una hipoteca sabe lo que es una FEIN, el que no, pues dirá esto qué es. Pero es una ficha, lo que se llama la ficha europea de información normalizada, porque es una ficha en la que vienen todos los datos organizados de tal manera que como esa ficha te dan la misma ficha en todos los bancos, tú puedes comparar de una manera muy gráfica los diferentes hipotecas. Porque antes cada banco te daba sus condiciones y te las presentaba de una manera diferente. Entonces te complicaba mucho la vida. De esta manera lo tienes siempre igual. El tipo de interés, el importe, etcétera, el coste de la hipoteca y puedes comparar. Porque esto es una de las cosas que sí que me gustaría que os fuerais de aquí pensando que igual que comparamos cuando nos compramos un coche o cuando nos compramos una nevera o un microondas, hay que comparar las hipotecas. Que no vayamos a la que nos cae mejor el director de la oficina, porque no necesariamente es la mejor. Otro de los cambios que hubo es el papel del notario. Tú antes llegabas al notario, firmabas, el notario te lo leía a toda velocidad y fuera. Ahora no, ahora el notario te tiene que atender al menos 10 días antes, te lo tiene que explicar, se tiene que asegurar que tú lo estás entendiendo, te da tiempo, si ves algo que no te gusta, te da tiempo a volverlo a negociar. Antes no te daba tiempo, antes tú te ibas a firmar una hipoteca y estabas en una situación en la que realmente tú ya quieres tu casa, no quieres que nada te impida esa casa que tanto te gusta y ves algo que no te gusta mucho y tragas porque ves ahí el objetivo tuyo que es la casa. Si lo tienes 10 días antes y ves que tienes margen para negociar o para que te aclaren mejor eso que no te está generando dudas, pues sinceramente es una mejora importante, porque ahí te puedes echar atrás y tienes margen de maniobra sobre todo. Luego se prohibió la cláusula suelo, sabéis que hay muchísimas hipotecas que todavía están en tribunales que tenían esta cláusula que si bajaba el Euribor no te bajaba la hipoteca. Si te subía el Euribor sí, pero si te bajaba el Euribor no te bajaba la hipoteca. Bueno, pues se prohibió la cláusula suelo
Lo que no se prohibió fue la cláusula que nosotros llamamos cero, porque la cláusula cero es que si los intereses bajan, como han bajado en estos últimos años, por debajo de cero, nos deberían haber descontado. Y no nos han descontado, se ha quedado en cero. Que no está mal porque amortizas todo, pero en realidad nos tenían que haber descontado. Hay gente que te dice que es una locura pretender que el banco te reste de la cuota porque está en negativo, pero no es ninguna locura. El banco está cogiendo dinero, me lo invento, a -5 y tú lo tienes a -3, todavía está ganando. Todavía está ganando 2 puntos, o sea que no es ninguna tontería. Y sin embargo en este país, sin que esté puesto, hay una cláusula cero y esto es algo que desde ASOFI nos estamos todavía planteando si no haremos demandas colectivas con este tema. Un tema muy sangrante que se cambió es la cláusula de vencimiento anticipado y de interés moratorio. Antes se cobraban intereses moratorios cuando entrabas en deuda, en mora por la hipoteca, que eran una barbaridad, casi como la revolving, del 20, del 25%. Imaginaos eso en una hipoteca de 100.000, 200.000 euros, era una barbaridad de dinero. Y luego la cláusula de vencimiento anticipado, que era que si tú dejabas de pagar una cuota, solo una cuota hipotecaria, te podían cancelar el préstamo y pedirte toda la hipoteca. En un escenario en que los pisos habían bajado de precio y ni vendiendo el piso cancelabas la hipoteca, pues esto, como sabéis, como sabemos todos, ha sido un drama en este país. Esto se cambió y ahora lo que tienen es, lo primero es que tienen que pasar un año. Lo segundo es que a los 3 meses de impago el banco se tiene que poner en contacto contigo y te tiene que ofrecer algún tipo de reestructuración de la deuda o una carencia que ya veremos después. Es decir, te tiene que facilitar que tú puedas pagar la hipoteca, no te puede digamos, pasar el rodillo y quedarse con tu casa cuando luego al final ha habido tantas casas vacías que no les ha servido para nada. Y hay digamos, unas medidas que evitan pues el drama del desahucio, ¿no? Del lanzamiento. Y luego están prohibidas las ventas vinculadas. Las ventas vinculadas, que esto es importante, sobre todo si conocéis gente que está ahora intentando contratar una hipoteca, es cuando te dicen que tú tienes una hipoteca de Euribor +1, pero que si contratas un seguro es el Euribor +0,8, y si contratas un fondo de pensiones, Euribor +0,5, te van descontando. Esto se supone que está prohibido, pero como he puesto ahí, salvo excepciones, y quien hace la ley hace la trampa, se dejó la puerta abierta de que siempre y cuando estuviera explicado y tal y cual, y al final se sigue haciendo. Y esto es algo que sí que desde Europa estamos luchando para que se prohíba definitivamente, para que no se pueda hacer, porque al final si no te lían. Y nosotros, ya os lo enseñaré, hemos hecho una calculadora en la que demostramos cómo nunca es más barato. Nunca es más barato contratar un seguro, nunca es más barato contratar un fondo de pensiones, por mucho que el banco te diga que sí, nunca es más barato. Cosas que han cambiado y que es importante, sobre todo en el escenario que estamos, para la gente que tenga hipoteca y que con la subida del Euribor piense en cambiarse. Para hipotecas de antes de 2019, antes de esta ley, es lo pactado en escritura. Te pueden cobrar una comisión por novar para cambiarte de variable a fijo, que está ahora muy de moda, o para ampliar el plazo, te pueden cobrar lo que tengas en escritura. Para la gente de después de 2019 ya se limita, que esto sí que es un avance de la ley, porque ya no te pueden cobrar más, por ejemplo, para cambiar de variable a fijo, más del 0,05 los 3 primeros años, después ya nada, y para ampliar el plazo solo te pueden cobrar el 0,1. Sin embargo, esto que lo veremos después, una de las grandes novedades de este año es que, y que la verdad aquí tengo que decir que el gobierno se ha puesto muy serio y ha conseguido, para mí es un avance, el Código de Buenas Prácticas Bancarias del 2022, porque ha sentado a la banca y les ha obligado a que antes de que haya el drama que vivimos hace 10 años, vamos a poner medidas. Y una de las medidas es que hasta diciembre de este año no se puede cobrar comisión ni por ampliar el plazo ni por amortización anticipada, que lo vamos a ver después, que es importante porque mucha gente ahorró durante el COVID y que ahora, si le está subiendo la cuota, puede aprovechar para amortizar y que la cuota no le suba tanto. Y esto pues es una ayuda. Justo las amortizaciones total o parcial, lo mismo, antes de 2019 se te puede cobrar lo pactado en escritura, pero después de 2019 hay cambios entre tipo fijo, si tienes una hipoteca tipo variable, si la tienes a tipo fijo, te pueden cobrar lo que vemos allí, que veis que la variable es más barata,
las amortizaciones que las de tipo fijo. Esto, durante este año, nosotros le estamos recomendando a toda la gente que tiene dinero y que tiene apreturas, como los depósitos no están dando nada de dinero, no hay plazos fijos, no hay remuneración de ningún tipo. Invertir el dinero siempre es un riesgo. Si tú tienes un dinero ahorrado y tienes problemas con tu hipoteca y puedes rebajarte la cuota, es lo mejor que puedes hacer. No te van a cobrar comisiones ni tu cuota va a bajar. Y eso te va a dar aire para el mes a mes, ¿no? Y ahora se habla mucho de los tipos de hipoteca y sí que quería repasarlos un poco brevemente. Normalmente, y ahora lo veremos, todos tenemos, casi todos, hipotecas a tipo variable, que la cuota varía según el Euribor. La revisión puede ser anual o semestral, mayoritariamente la tenemos anual. Esto es algo que mucha gente ni lo sabe. Yo a veces les digo, mira tu escritura, te vas a la cláusula de tipos de interés y ves la revisión. Y pues si tú contrataste tu hipoteca en abril, lo más seguro es que en abril te la revisen. Y todos los años te suba o te baja. Ahora estuvo bajando mucho tiempo y ahora está subiendo, desgraciadamente, que ahora os lo enseñaré. Y luego, como las variables las dan hasta 40 años, sobre todo gente joven, luego llega un momento que si a determinada edad no te dan una hipoteca que termine más tarde de cuando uno de los, normalmente como es un matrimonio, uno de los dos tenga 75 años. O sea, fijaos si da tiempo, ¿eh? O sea, te dan después de la pensión, puedes seguir pagando 10 años más. Y como hemos visto, tiene menos comisiones por amortización. A tipo fijo se veían muy pocas hipotecas, se ven ahora más. Ya os enseñaré ahora por qué, ya entenderéis por qué. Y las a tipo fijo son más cortas, nunca duran más de 25 años, porque el propio banco no tiene capacidad para calcular su riesgo financiero. Y entonces si da una hipoteca tipo fijo muy barata, por ejemplo, las hipotecas que se han dado de 2016-17 hasta el año pasado, el banco ahora empieza a perder dinero con ellas, porque las ha dado al 1% y el Euribor está ahora carísimo, aunque ellos tendrán su contrato que les cubra, son hipotecas que no les interesan ya. Claro, no te las pueden hacer tan largas precisamente porque su pérdida financiera sería muy alta. Esta es la evolución del mercado. Esta es una parte que a mí me gusta mucho enseñarla, porque lo que veis en rosa es el porcentaje de hipotecas a tipo variable. Como veis, hasta el 2015 prácticamente todas las hipotecas son a tipo variable, muy poquitas a tipo fijo, poquísimas. Y sin embargo, a partir del 2016 empiezan a aumentar las hipotecas a tipo fijo. Muchas veces oiréis, esto es muy de bar, esto es muy, me vais a perdonar, de cuñado. El decir, es que el cliente elige. El cliente no elige. El cliente, a ver, elige dentro de la oferta que te dan. Si no te ofrecen a tipo fijo o el tipo fijo que te ofrecen es muy caro, pues tú ¿a qué vas? ¿A qué cuota puedes pagar? Y te vas a variable. Y eso es lo que pasaba aquí. A partir de este año que empiezan los tipos en negativo, el banco con una hipoteca tipo variable pierde dinero, el banco lo que dice es voy a empezar a comercializar hipotecas al 1%, al 1,5%, al 1,80%, al 2%, que es poco, es barato, pero si tenemos en cuenta que estaban cogiendo dinero el Banco Central en negativo, pues ya tienen un margen que ganan dinero y les ha salido a cuenta. Mucha gente ha pagado más estos años que los que estaban a variable, pero claro, ahora están tan tranquilos con su hipoteca a tipo fijo. Han hecho, o sea, ahora mismo están todos descorchando el champán, pero esto no fue gratuito. Y os lo voy a enseñar en esta gráfica. Lo que veis abajo, en negro, es el Euribor. Veis que estaba en positivo en el 2009 y cómo va bajando, ¿no? Y se nos pone en negativo. Lo que veis en rosa es la hipoteca tipo variable y lo que veis en verde es a tipo fijo. Lo que veis es el coste. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, en 2013-2014, que todavía no hay muchas hipotecas a tipo fijo, la diferencia entre contratar una a tipo variable y una a tipo fijo es muy alta. Es decir,
Tú ibas al banco y te decían, si la quieres a tipo variable, te la voy a dar a 3,67, más o menos, esta es la media, según los datos del INE, mientras que si la coges a tipo fijo, a 5,5. Eso en una cuota hipotecaria significa que una te costaba 1.000 euros el mes y la otra te costaba 1.300. Entonces, tu cliente, ¿tú qué haces? Hombre, pues la de 1.000. La de 1.000, porque 300 euros al mes son muchos euros. Sin embargo, cuando ya llegas a 2016-17, que es como hemos visto donde se disparan las hipotecas a tipo fijo, aquí la media me sale alta, pero luego con bonificaciones hay hipotecas mucho más baratas. La diferencia cuando tú llegabas al banco es, a tipo variable son 1.000, a tipo fijo 1.050, 1.060. Entonces tú ya dices, oye, mira, pues yo casi mejor tipo fijo, porque por 50 euros más al mes, yo ya sé que durante 20 años, durante 30 años, no voy a pagar más. Y por eso se disparan, porque la diferencia, aunque tú eres consciente de que estabas pagando más, te comprabas tranquilidad, que es lo que se ha comprado con una hipoteca tipo fijo. Y eso ha hecho que se hayan multiplicado muchísimo las hipotecas y que los porcentajes sean tan elevados. Luego, además, el año pasado hubo muchísimos cambios. Hubo muchísimos cambios de tipo variable a tipo fijo. Nosotros llevábamos años recomendándolo. ¿Qué pasó? Que el banco en septiembre, sobre todo, hubo una avalancha de peticiones y al final el propio tipo fijo empezó a subir. Y ahora el tipo fijo está al 3, al 3,5 y nosotros ya no lo recomendamos. Porque quedarte con una hipoteca los 10 años que te queden, 15 años que te queden, al 3,5 o 4, es mucho. El Euribor no puede subir mucho más del 5, no puede subir mucho más, porque al final el Banco Central Europeo lo que está haciendo es controlar la inflación. Tenemos la guerra en Ucrania, tenemos una crisis energética y esto no es eterno y cuando pase empezarán a bajar los tipos. Y si tú estás con tu hipoteca al 3,5 y bajan los tipos al 1 o al 2, te vas a querer pegar un tiro. Es mejor tener ahora una variable. Otra cosa es que tuvieras un tipo fijo del 1 al 2. Ahí todo bien. Pero esa ahora mismo no es la situación. Nosotros ahora mismo ya no recomendamos cambiar. Esta es la evolución del Euribor. Para que veáis cómo bajó, la raya es el 0. Veníamos de negativos y mirad después de la guerra la subida que hay. Es muy dramática. Si esta subida la hubiésemos tenido como se ha tenido la bajada, que no fue, tiene momentos bruscos, el 2008 después de Lehman Brothers fue bestial, la crisis luego subió un poquito, luego también bajó, pero si hubiese sido un poco más escalonada, las familias ahora no estarían sufriendo tanto porque la subida hubiese sido de año en año, pero claro, es que estamos en una situación que, mira, si ponemos la siguiente gráfica lo vais a ver mejor, en el que, aquí sí me voy a subir, en el que ha subido mucho la cuota hipotecaria. Este es el Euribor en 2022 y esto es la cuota. Si os fijáis, la gente que revisó el año pasado en enero le subió 2 euros, le subió poquísimo porque empezó la subida, pero la gente que terminó en diciembre del año pasado le subió 175 euros la hipoteca. Estamos hablando de una hipoteca de 100.000 euros a 25 años, Euribor más 1. Si tienes una hipoteca de 100.000 euros, te ha subido 175, pero si tienes una de 200.000, el doble. O sea, eso tienes que multiplicar. Si nos vamos al 2023, ojo que aquí no se ve bien, pero en realidad es hasta aquí, porque esto es simulado. Hasta aquí sí que tenemos datos, estos son datos reales del Euribor actual. Si os fijáis, tenemos subidas de 197 euros, que es una salvajada. Fijaos que allí estábamos en 175, aquí casi llegamos a los 200. Y es verdad que esta subida a esta gente, que el año pasado no le subió mucho, no es tanto. Pero si tenemos esta misma subida con estos de aquí, si el Euribor sigue subiendo como está subiendo ahora, o se mantiene incluso, esta gente va a sufrir mucho. Porque se le va a duplicar, va a tener una subida de segunda vuelta y lo va a pasar bastante mal. Esto de todas maneras yo se lo dejaré a Manuel y si lo queréis pues se reparte. Le doy a la siguiente antes de Bueno, ¿qué pasa
¿Qué pasa si no llego a fin de mes? Y si me veo en una situación muy mala. A ver, aquí hay varias, antes de entrar en esto hay varias cosas. Tenemos que ver cuánto tiempo nos queda de hipoteca. Pero no es lo mismo que te quede 5 años a que te quede toda la hipoteca por delante. Tenemos que ver también cuál es nuestro nivel de endeudamiento. Hay gente que muchas veces les digo, pues a lo mejor ahora que el mercado hipotecario está bien, lo que te conviene más que nada es vender tu casa e irte a una más pequeñita. Que esto nos cuesta trabajo tomar estas decisiones, pero al final vas a vivir más desahogado que si sigues luchando por mantener una casa que te está costando trabajo. Si lo que te queda es poco, tienes ya menos tiempo, 10 años y tal, que ya es algo que tú puedes capear este temporal, sí que hay medidas que los bancos, ojo, están obligados a darte y que, ojo, casi nunca te las ofrecen, que hay que pelearlo y para eso una asociación como la nuestra ayuda mucho porque nosotros sabemos lo que te pueden dar y lo que no. Nosotros estudiamos los casos de la gente y le podemos decir, esta es tu situación, el banco te tiene que dar esto, te tiene que ofrecer aquello y si no te lo da vamos al Banco de España y lo reclamamos. Y ahí normalmente no es lo mismo ir solo y que te toren, si me permitís la expresión, a ir acompañado a una asociación que sabe cuáles son tus derechos y que te empodera y que te dice no, esto te lo tienen que dar. ¿Qué te pueden dar? El primer código de buenas prácticas bancarias, que es el de 2012, que fue justo después de la crisis, lo que te decía es, dependiendo de tu situación, te podía permitir rebajar tu tipo de interés para que la cuota no fuera tan alta, hacer una carencia es que pagas solo intereses y no pagas capital, entonces la cuota te baja muchísimo, te baja prácticamente a la mitad, o ampliar el plazo. Ampliar el plazo es menos recomendable, pero también es una opción, porque ampliar el plazo lo que significa es que al estirar el préstamo, cuanto más lo estiras, menos cuota pagas, pero vas a pagar más intereses, porque durante más tiempo vas a estar pagando tu deuda. Con lo cual la recomendamos menos, pero no deja de ser una opción. Si todo eso no te funciona, te pueden ofrecer una quita. Y la quita sí que, para mí esto sí que es un error y creo que ahí el gobierno debería apretar más, porque ahí es potestad del banco si te la da o no. Y ahí es donde dices, a ver, si el banco le ha dado una hipoteca a una persona que no la puede pagar, tiene que asumir también una responsabilidad, porque tiene que dar préstamo responsable. Y tiene que asumir que realmente antes de quedarse con la casa no será mejor hacer antes de venderle, y de verdad que no quiero ser populista, pero antes de darle tu casa a un fondo buitre que se la va a llevar por el 20% de su valor, ¿no será mejor hacerle una quita a esta familia que te la va a seguir pagando? Yo pienso que sí. Eso es una quita, y luego ya la dación en pago, que sabéis que en España no está regulada, que en Estados Unidos sí, y que significa que tú le das las llaves al banco y te quitas la deuda. En España, cuando tú le das las llaves al banco por una ejecución hipotecaria, no te quitas la deuda, te quitas el 70% de la deuda, pero te quedas con el 30% que te quede, más costas, más intereses. Y eso es mucho dinero. Una dación en pago es, aquí tienes las llaves y yo vuelvo a empezar de cero, que ya es suficientemente dramático. Pero esto no existe en España y entonces se habilitó la dación en pago solamente para personas que cumpliesen con determinados requisitos. Luego, ahora, reciente, en el año pasado, en noviembre de 2022, se actualizó este código de buenas prácticas, que básicamente es lo mismo, pero amplía los requisitos para que llegue a más gente. Así. Requisitos, y aquí es donde empezamos a ver, y esto es algo que a veces es muy complejo de entender, porque yo aquí lo he resumido, y en ese sentido desde Asofin sí que ayudamos mucho cuando llega una persona, porque nosotros hacemos las cuentas. Entonces no nos guiamos, empezamos a preguntar, anotamos y hacemos las cuentas y decimos los cumples, no los cumples, y en eso ayudamos mucho. Lo primero, que la vivienda sea habitual, no vale para una segunda vivienda, y que sea de menos de 300.000 euros. Lo segundo, que estés en el umbral de exclusión, y es que la unidad familiar no gane, esto es también, en mi opinión, un problema, porque ahora se ha ampliado un poco, pero me parece realmente bajo,
que se te considere vulnerable si en tu casa solamente entran 25.000 euros brutos al año. Porque en el momento que 2 personas trabajan, entra más que eso. Pero está pensado el código para gente que está en una situación de mucha vulnerabilidad. Y luego que tu cuota, que lo que tú pagas de hipoteca, te suponga el 50% de los ingresos. O sea, que si tú pagas una cuota de 1.000 euros, que si tú ganas 1.000 euros, tu cuota hipotecaria son 500. A partir de ahí es donde ellos consideran que, porque esto no lo he dicho, lo que uno personalmente tendría que hacer las cuentas es que si tú ganas 1.000, tu cuota hipotecaria no debería ser más de 300. Claro, esto es un problema, o sea, pensemos en cuánto minorista hay en este país, pues solamente la cuota serían 300. Y por eso la mayoría de las veces las hipotecas son de matrimonio, porque ya sí son 600, pero si no, no da. Y luego esto que es más difícil de explicar, que el esfuerzo de la cuota te haya aumentado, esto como os digo, nosotros lo solemos calcular y hacerlo más fácil. Y hay personas que tienen una especial vulnerabilidad que se ven que les mejora esta situación, ¿no? Que seas familia numerosa, que seas una familia monoparental, familia con al menos un menor de edad, que seas víctima de violencia de género o víctima de explotación sexual, mayores de 60 años, o que haya al menos un miembro de la familia con discapacidad, que dependiendo de la discapacidad hace que el umbral suba de los 25.000 a 37.000 o incluso a 46.000. O sea que eso sí que, ahí sí que sube. Estos serían los requisitos. Y ahora sí las medidas. Siempre se empieza por la menos agresiva y si no funciona la siguiente y si no funciona la siguiente. La primera sería una carencia de amortización que puede ir, dependiendo de tu situación, de 2 a 5 años y el tipo de interés, aunque tú tengas, por ejemplo, Euribor más 1 o más 1,5, te lo bajan a más 0,25. O sea, se te rebaja el tipo de interés y se te hace una carencia. Y ahí, en esos años, no pagas, no amortizas, pero sí que alivia bastante, porque pensemos que en una amortización francesa, que son las que tienen todas nuestras hipotecas, que al principio pagas mucho interés y poco capital, y luego pasas a pagar menos interés al final de la hipoteca y más capital. Si te quitan el capital y solo se te quedan los intereses, pues prácticamente te puedes ir a la mitad de cuota. Y luego otra opción es ampliar el plazo hasta 7 años, pero que no superen los 40 años. O sea, si tienes una hipoteca que estaba a 35 años, solamente vas a poder ampliar 5, porque no puedes superar 40 años, también es una cuestión de vida. Es que ya nos gustaría vivir más, pero no da. Si esto no funcionase, si esto no fuera suficiente, te pueden hacer una quita, pero es lo que os comentaba antes. Es potestativo de la entidad y te tiene que hacer una quita de mínimo el 25% de capital pendiente. O sea, que si tú tienes una hipoteca de 100.000, que te quiten 25.000. Claro, eso te baja inmediatamente la cuota. Pero esto es potestativo de la entidad, que es la gran pega. Y ya la siguiente es la dación en pago, que esta medida lo que supone es que durante 2 años tú te puedes quedar en la vivienda con un alquiler que supone el 3% de la deuda, que suele ser poco, se puede ser un alquiler social, y luego el problema que tienes es que esto para viviendas de más de 250.000 euros no se da. Estas situaciones, cuando estábamos en la crisis en que los pisos valían menos de lo que valía la propia hipoteca, tenía sentido. Yo ahora la dación en pago casi nunca la recomiendo, porque realmente es mucho mejor vender tu casa, cancelar la deuda y te quedas con una parte. No te quedas, o sea, te quitas deuda y te quedas con un poco que te pueda ayudar, pues, o a irte de alquiler, o a irte a un piso más pequeño, lo que sea. En el 2022, ¿qué es lo que se ha hecho? Que para mí es una buena idea. Es verdad que sabéis que ahora que estamos preelectorales casi, que el gobierno de coalición tiene sus tensiones y que desde el lado más a la izquierda se dice que no es suficiente. Yo personalmente pienso que es la primera vez que antes de que suceda la crisis y que antes de que la gente se quede sin casa, se ha hecho algo. Y entonces solo por eso tenemos que aplaudirlo. Ahora, si luego no es suficiente, pues habrá que apretar más. Yo la primera. Pero de momento al menos tenemos un marco que es mejor que el de 2012
y que está sucediendo antes de que la gente tenga problemas por la subida del Euribor, con lo cual, para mí, yo sí que lo valoro positivamente, sinceramente. Aquí seguimos con el mismo umbral de exclusión, el IPREN, 3 veces el IPREN. La hipoteca tiene que ser contratada antes de diciembre de 2022, no vale para una hipoteca de ahora, pero tiene sentido. Se supone que si te has hipotecado ahora es porque puedes, ¿no? Con las condiciones que tienes. Y lo mismo, que la cuota que supere el 50% de los ingresos de la unidad familiar. ¿Cuál es la medida? La carencia, que antes la habíamos visto también de 2 a 5 años, pero el tipo de Euribor era Euribor más 0,25, ahora pasa a Euribor menos 0,10. O sea que es menos interés todavía que el anterior código. Y esto sí que es una mejora real, porque vas a pagar menos interés. Y luego, la ampliación de plazo hasta 7 años, que esa sí que es la misma. Otra gran... Esto os digo que internamente tengo noticias de que costó mucho trabajo conseguirlo, porque las entidades financieras lo que decían es que no había necesidad. Y que como no había necesidad, pues ¿para qué lo íbamos a hacer? Y precisamente de lo que se les convenció es, pues si no hay necesidad y nadie lo va a utilizar, pues ¿por qué no lo ofreces? Por si acaso. Y al final cedieron. ¿Por qué cedieron? Porque se abría a lograr discusión del 29.400 euros, que son lo que se considera clase media. Yo os tengo que decir que a lo mejor estoy deformada por el nivel de vida de Madrid, que claro, se gana más y se gasta también más, y me sigue pareciendo poco, pero luego es verdad que, y esto es una de las cosas que desde Asufin estamos presionando por si no funciona, porque al final se ha hecho una media nacional. Y la media nacional por unidad familiar en este país son los famosos 24.000 euros. Que no son reales. Entonces, claro, no es lo mismo en un pueblo que en una capital. Y no es lo mismo la tensión que puede tener, la tensión inmobiliaria que pueda tener Albacete, que la que pueda tener un pueblo de aquí al lado. Es que no es la misma, ni tampoco es lo mismo los sueldos de aquí que los del ámbito rural. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos introducir, o por lo menos estamos en ello, es que haya una modulación territorial que depende del nivel de ingresos y de coste de la vida de la zona, se module lo que significa exclusión. Porque es que ya os digo que en Madrid ganar menos de eso es que es de verdad, es exclusión, es que los pisos cuestan una barbaridad. O sea, en Madrid no te puedes comprar un piso por menos de 100.000 euros, o sea, te tienes que ir a 50 kilómetros de Madrid, es muy bestia. Y los alquileres ya ni hablamos. Ya como está. En Barcelona 1.000 euros está pagando. No, sí, Barcelona igual. Barcelona, Madrid, Baleares también tiene un nivel tremendo, una presión tremenda, ¿no? Pero bueno. Y aquí lo que sí que mejora es que la cuota no tiene que ser del 50, con que sea del 30. O sea, en el momento que ya supera el 30%, ya te pueden aplicar alguna medida. Y que la cuota haya subido un 20%. O sea, que si tú antes pagabas 1.000 y ahora pagas 1.200, pues ya, que es lo que hemos visto que ya está sucediendo, se te aplica. La medida para la clase media es la congelación de la cuota durante 12 meses, que a mí sí que es algo que me gusta porque no supone más carga económica. Es decir, tú este año no se te actualiza la cuota, estás pagando la del año pasado y además las previsiones son de que el año que viene bajará un poquito el Euribor, con lo cual has capeado el temporal. O sea, a mí me parece que es algo que además todos seguimos pagando nuestra hipoteca. El banco no es que pierda, es que no gana tanto. Que también hay un momento que dices, oye, no está mal, te abre un poco el hombro, ¿no? También hay una reducción del tipo de interés y también se podría alargar hasta 7 años. Lo que pasa es que a mí la de alargar yo la recomiendo menos porque te baja la cuota, pero te cuesta más dinero. Y ahora ya llegamos, dicho todo lo anterior, en este lío, en este maremágnum de las hipotecas, llegamos a las calculadoras. Nosotros en nuestra web, que lo tenéis abajo, pero si metéis en Google calculadora hipoteca Asufin, os sale esta página rápidamente. Tenemos varias calculadoras para las hipotecas que ayudan a, metiendo unos datos, son muy sencillitas, muy intuitivas, a que tú puedas un poco ver tu situación y tomar tus propias decisiones.
Por un lado está la calculadora de amortización anticipada. Como os he dicho antes, la gente que tenga unos ahorros, si quiere saber realmente si le compensa o no amortizar, se mete aquí. Puedes jugar con amortizar el plazo o amortizar la cuota. Si amortizas el plazo vas a ahorrarte más dinero, no te va a bajar la cuota, pero vas a terminar antes la hipoteca y vas a pagar menos intereses en el global. Y si lo aplicas a la cuota, vas a terminar la hipoteca al mismo tiempo que la tenías contratada, pero tienes un alivio inmediato en la cuota de la hipoteca y terminas también ahorrándote intereses. Y eso ahí pues podéis jugar con esa calculadora. Luego está la calculadora de ampliación de plazo, que es la que os decía que ahí vais a ver cuánto os baja la cuota y cuántos intereses pagáis de más. Si se necesita es un alivio, pero yo la recomiendo menos, porque al final pagas más intereses. Pero ojo, mejor pagar más intereses y pagar la hipoteca que no pagarla y entrar en mora que luego se te hace cola de niños. O sea, que no deja de ser una mala opción. Luego está la calculadora de productos vinculados, que esta siempre se la digo sobre todo a la gente que está buscando hipotecas, para que comparen, para que metan la hipoteca con seguros y la hipoteca sin seguros, la hipoteca con fondo de inversión y la hipoteca sin fondo de inversión. Nunca sale más barato contratando, por mucho que te digan que es que con el seguro te bajo el diferencial del Euribor, que es que con el seguro si es a tipo fijo en lugar del 2 va a ser el 1,8, sí, pero es que ese seguro cuesta dinero y el seguro cuesta normalmente en el banco, esto os lo digo de verdad, en el banco cuesta normalmente el doble de lo que cuesta fuera. Con lo cual, lo que te estás ahorrando, si tú contratas el mismo seguro fuera, no es ahorro, no merece la pena. Pero para que, como hay gente que no se lo cree, ahí está la calculadora, que te lo va a poner bien clarito lo que te cuesta. Y luego está la calculadora de la cuota de préstamo, que también está muy bien para ver si te vas a comprar un piso, ver qué cuota se te quedaría y que más o menos veas si te lo puedes permitir o no. Si puedes irte a un sitio más caro o tienes que ir a un sitio más barato. Si te puedes permitir con ascensor o te vas a tener que ir a uno sin ascensor. Estas cuentas también hay que hacerlas. Y luego ya pues llegamos al final. ¿Por qué nosotros? ¿No? ¿Por qué si necesitáis ayuda con el banco? ¿Por qué acudir a una asociación como la nuestra? Bueno, en primer lugar porque somos una asociación de consumidores sin ánimo de lucro. Esto es importante. Nosotros no podemos tener ánimo de lucro. Nuestro interés es el beneficio de nuestro asociado frente a una entidad financiera. Lo segundo es que estamos especializados en el usuario financiero. ¿Hay otras asociaciones de consumidores sin ánimo de lucro? Sí. ¿Están especializadas en banca? No. Las asociaciones como la OCO, como FACUA, que funcionan muy bien, pero que funcionan muy bien, son muy generalistas. Funcionan, o sea, a mí, por ejemplo, si me venís con la factura de la luz, os digo a OCO, a FACUA, porque yo de esto sé un poquito, pero no sé lo que saben ellos. Ellos también llevan muy bien las telefonías, etc. Cuando llegas con temas financieros, han llevado cosas, pero han llevado cosas muy grandes. La cláusula suelo, las preferentes, es que eso lo ha demandado todo el país. Pero cuando tú llegas con un problema muy concreto, como la aplicación del Código de Buenas Prácticas Bancarias, como la ley de segunda oportunidad, que no la he traído hoy porque ya era extendernos demasiado, cosas más específicas como me han cobrado esta comisión, ¿me la pueden cobrar o no me la pueden cobrar? De eso no están tan especializados. Nosotros, como es lo único que hacemos, nos las sabemos todas de banca, de seguros y de inversión, todo, y lo que no nos sabemos lo aprendemos rápidamente porque vemos, madre mía, mira lo que están haciendo. Porque a veces son los propios socios los que nos dicen, mira lo que me ha pasado, mira lo que me han ofrecido, y tú dices, y claro, te pones a investigar y dices, madre mía, la que se va a liar aquí. Nosotros también, una de nuestras funciones principales no es solo reclamar. Como habéis visto, nosotros hacemos la parte de reclamaciones, hacemos la parte de educación financiera, que creo que es fundamental para poder nosotros saber a qué tenemos derecho, y luego también hacemos la parte mediática y regulatoria. Estamos en Europa intentando influir, estamos también en España influyendo a nivel nacional en la normativa, y además lo denunciamos en los medios. Lo denunciamos todo lo que podemos, en radio, en televisión. Ahora, la semana pasada estuvimos en La Sexta Explica con TV Hipotecas. Este sábado, si estáis aburridos, también estamos en La Sexta Explica hablando de hipotecas.
ponemos, gracias a todos nuestros socios, tenemos esa capacidad de poder llegar a los medios porque representamos a mucha gente. Que no lo he dicho antes, somos más de 30.000 personas, más de 30.000 asociados en Asofin. Luego, nosotros, esto creo que es muy importante, estudiamos la viabilidad de los asuntos. Esto que os hablaba antes del sin ánimo de lucro. Por supuesto que hay muy buenos abogados de consumo en este país y sin ellos no hubiésemos conseguido muchos de los cambios que hemos conseguido. Pero un abogado tiene ánimo de lucro. Y eso significa que muchas veces, aunque tu caso pues sea dudoso y tal, te lance y te anime a demandar. Nosotros, en este sentido, somos mucho más prudentes. Estudiamos la viabilidad del caso y decimos claramente a nuestros asociados: esto es viable, esto no es viable, esto tiene ya una trayectoria de jurisprudencia que lo hace 100%, 100% nunca se puede decir, pero muy viable. Esto es más complicado, pero si quieres lo intentamos. Somos muy transparentes en esto porque creemos que es importante que la gente sepa si esto se puede ganar o no. Muchas veces hay socios que incluso una vez en una red social nos han puesto fui y no sirvió de nada porque me dijeron que mi caso no es viable, ahora estoy con otro abogado que me lo va a demandar. Y yo ahí sí que entré y le contesté y le dije: suerte, amigo, pero nosotros te dijimos la verdad, que tu caso era dudoso, que a lo mejor lo ganas, pero que no es oro todo lo que reluce. Y que creo que eso también es importante porque, como decía el refrán, técnicos tengas, los ganas. Cosas que tenemos también que es muy beneficioso. Nosotros como asociación tenemos el beneficio de la justicia gratuita. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de la gente se piensa que a la justicia gratuita solamente puedes acceder si eres pobre de solemnidad. Sí, esa es una vía. Pero la otra vía es si vas de la mano a una asociación de consumidores. Nosotros podemos demandar de manera colectiva o de manera individual. Y nosotros a los juicios no va el socio, no va Pepito Pérez, va Asofin en representación de Pepito Pérez. Y eso significa que aunque Pepito Pérez no sea pobre de solemnidad, tiene el beneficio de la justicia gratuita. La gente piensa: entonces no pago abogado, entonces no pago procurador. No, no es eso. Eso lo vas a tener que pagar porque al final todos tenemos que comer. La cuestión aquí es si pierdes, ¿qué pasa? Cuando tú vas a un pleito, que esto tampoco se cuenta mucho y mucha gente te dice 100% éxito, si no, esto es un clásico en los últimos tiempos que lo oiréis en la radio. Si no ganas, nosotros no cobramos. Y entonces tú piensas: bueno, todo bien, me voy, contrato a este abogado porque si no ganamos, no pago. No pagas a tu abogado, pero tienes que pagar al contrario. El banco, si tú pierdes, te pueden condenar en costas y eso significa que tienes que pagar al contrario. Si tienes que pagar al contrario, imaginaos, además de haber perdido, tener que sacar de tu bolsillo dinero para pagar al banco. Con nosotros, con el beneficio de la justicia gratuita, lo primero es que no eres tú, es Asofin el que va en tu nombre. Por tanto, tú ese riesgo ya no lo tienes. Y lo segundo es que tenemos el beneficio de justicia gratuita, que significa que no tenemos que pagar las costas del banco. Con lo cual se va muy tranquilo. Ahí sí que te digo que si no ganas no vas a tener que pagar nada más. Porque gracias a ir con una asociación tienes esa ventaja. Transparencia y claridad. Nosotros siempre, como os digo, cuando firmas una hoja de encargo para reclamar, en el caso de que haya que reclamar algo, te decimos lo que te va a costar, que esperamos siempre que lo tenga que pagar el banco, por supuesto, pero te lo decimos porque es importante. Tenemos muchísimo éxito, tenemos más del 90% de los casos los ganamos. Además, muchas veces, y esto no me parece mal, pues hay muchísimos abogados que te hablan de la tasa de éxito y son sentencias que están, pero no todas son suyas. Nosotros sí que podemos decir que tenemos muchísimas sentencias ganadas porque tenemos miles de reclamaciones que hemos hecho y que han llegado hasta el Supremo y que las hemos ganado. Y luego, que no somos nada caros, porque como podéis ver, podéis ser socios por solo 10 euros al año. 10 euros al año, que es muy poquito. Realmente es poco. Así que, dicho lo cual, si algún día tenéis algún problema, pero también yo os diría que en este país no tenemos mucha tradición de asociarnos para apoyar causas, pero si solo pensáis en el trabajo que hacemos a nivel europeo, a nivel de defensa de los consumidores, por 10 euros al año nos apoyáis. Pero si además pensáis
Y de esa manera, si tenéis algún problema en algún momento con un banco, nos podéis llamar, nos podéis consultar y os podemos ayudar, pues creo que también merece la pena. Ahí están nuestros datos, está la web, está de info@sofin.com, se me ha olvidado poner el teléfono, pero bueno, lo podéis conseguir por internet. Y poco más, yo un placer de estar aquí y ahora me quedo abierta a las preguntas que me queréis hacer. Bueno, yo seré una de las que me asocie, Muy bien, tengo un muchas problema gracias. serio. Nosotros compramos un piso cuando la crisis, llevamos ya 15 años pagando hipoteca. Teníamos para vender uno que era herencia de los padres de mi marido y en el que vivíamos nosotros. Nos arriesgamos a comprar antes de vender porque mi marido estaba como muy relajado y mis hijas viven fuera. Bueno, era un problema familiar que yo quería una casa mayor para que las dos hermanas se pudieran juntar aquí. Entonces compramos antes de vender. Nos dieron 3 años de carencia, con lo cual el colchón que pedimos de la hipoteca era más grande para que ellos tiraran de eso que nos dieron más, porque no los alquilamos en esos 3 años, queríamos vender. Entonces estuvieron las dos casas cerradas, 3 años sin ingresos, solo con gastos, porque una de ellas tiene ascensor y calefacción. Sí, comodidad y todo. Todo el lío. Entonces no se vendieron, llevamos ya pagando 15 años, nos la dieron a 30 años, nosotros pensábamos que en esos 3 años se vendían, entonces nos pusieron claro, la tasación a la alta. Cuando bajaron el precio. No, nosotros cuando pedimos el préstamo 2 meses o 3 antes de entrar en crisis. Claro, comprasteis caro. Compramos caro, nos la tasaron las que íbamos a vender a la alza, caras también, ahora esas valen la mitad, nosotros seguimos pagando, compramos carísimo, entonces ahora tuvimos que hacer 2 hipotecas, una del piso que compramos y otra de la herencia de mi marido. Todavía colean los pisos que no se han vendido, están puestos en inmobiliarias, voy a seguir alquilando, que no me ha dado resultados los inquilinos y me da miedo. Pero buscaré a uno, Manu me ha hablado, aquí tengo uno bueno, decente, porque no se venden y yo tengo que seguir pagando mi hipoteca, que es súper alta. Entonces mi marido en su día me dijo, vamos a hacer algo en un notario, o se lo decimos a mis hijas, para lo que tú has dicho antes, darlo al banco en caso de que a nosotros nos pasara algo, que no se quedaran las pobres con la hipoteca, que es muy alta, porque son 2 hipotecas las que estamos pagando. Pero claro, como los pisos que vamos a vender ahora están más bajos, yo creo que llevamos ya 15 años pagados, nos queda la mitad del préstamo y no sé si se amortizaría el préstamo dándole los 2 pisos al banco, porque ahora están súper baratos. A mí uno de ellos me lo tasaron en 230 y ahora lo hemos puesto a la venta en 120. Es que eso también fue... Entonces, aquello fue con nosotros, cometieron un asesinato. Además me costó casi el divorcio, con mucha gente. Porque fui yo la que me lancé a comprar, mi marido decía, esto está feo, esto está... Y yo le decía, pero si están diciendo que no va a venir crisis. Y yo quería salir de la casa donde vivía porque me fui a cuidar a mi suegra, había cerrado mi casa, que la tenía muy bonita, más cómoda, y le dije, mira, yo aquí no hago una reforma viviendo, vamos a comprar con una habitación más. Lo convencí mal, porque él dijo, compra tú si quieres, yo no estoy de acuerdo. Y yo me lancé. Y dije, pues si nos dan 3 años para vender. Ya. Y estamos en esas. Claro, y estáis atrapados con las hipotecas, con estos pisos que cuestan menos de lo que te costó la hipoteca. Sí, es que ahora si vendiera en el que vivo, que es muy bonito, es un piso grande, está reformado por completo, pues a mí me dio el banco 240.000 euros, que fue lo que me costó. Pero yo creo que ahora por 200.000 no se vendería. O sea, que también el que compraste caro. Claro, sí, fue todo, compramos caro y a nosotros nos tasaron para darnos el préstamo. Sí, esta es otra de las cosas que afortunadamente ha cambiado. Ahora la gente se queja mucho. A nosotros nos engañaron en el banco por todo. Que los bancos dan menos dinero, pero en realidad es que lo que se ha hecho es presionar a los bancos para que den menos dinero. Claro. Porque antes las tasadoras tenían vinculaciones con la banca. Claro, o sea, entonces, claro, te tasaban más, te daban más dinero, claro, y cuando todo se hundió, nunca nadie pensó que el ladrillo iba a valer menos, y sí. A nosotros todo nos ha... Mira, jubilaron a mi marido hace 2 años. Mi marido trabajaba en el Ministerio de Defensa, en la base de los Llanos.
Y un año antes de la jubilación le dijeron que si se quería reenganchar un año más, por cada año más que trabajara, 100 años más que le iban a quedar de pensión. Pues se jubiló hace 2 años, fue a la tesorería a pedir su vida laboral y cuánto le iba a quedar para hacer el números. Y le dijeron una cantidad, y le dije, pues jubílate, Agustín, hemos pasado el COVID, tú di que no nos pongamos algunos chungos y no disfrutemos de la jubilación, jubílate ya porque te compensa, vas a ganar más que trabajando. Él había estado cotizando como 30 años el máximo permitido, mucho más de lo que él ganaba. Ganaba más, pero como le descontaban tanto al mes por pagar la cuota más alta, él quería que me quedara a mí una buena pensión si él faltaba. Pues ahora a la hora de jubilarse le han quitado 200 euros por las guapas de la pensión que le hicieron en la tesorería. Nos ha pillado el toro por todos los lados. Pues sí. Pues son cosas de las crisis, yo entiendo que con el COVID ha habido mucho gasto, el gobierno se ha tenido que quedar con un colchón muy pequeño, pero siempre pagamos los mismos. Yo a vosotros os tenía que haber conocido cuando compré el piso. Bueno, es que cuando tú compraste el piso, que me imagino que era en plena crisis, Claro, nosotros sí, en el estábamos 2008. también, claro, pero es que yo también me di cuenta que tenía un problema en el 2008. O sea, hubiésemos sido compañeras de batalla. De batalla. Sí, no te hubiese podido salvar. 600 euros nos cobró el tasador que nos mandó el banco por echar una firma al ver los pisos, los que nosotros Ahora eso se hipotecamos. hace diferente, ¿eh? Se tasa real. Eso ha sido un robo, los bancos han robado mucho, ¿eh? Y además no nos pusieron pegas, así que les enseñamos 2 escrituras de 2 pisos, que estaban los 2 registrados, que no tenían ninguna carga. Sí, ¿cuánto quieres? Sin pegas, en la casa, no lo hicieron. Y ahí estamos. Mi marido dice, nada, si nos pasa algo a mis hijas, vosotros dad los 2 pisos. Digo, ya veremos si les cubre lo que nos queda. Bueno, pero eso sí que lo podemos ver. Podemos ver si puedes entrar en alguno de los casos del Código de Buenas Prácticas para tener una carencia, para estar un poco más desahogados. Ahora ahí estamos, los hemos puesto, llevamos ya 4 o 5 meses con los 2 a la venta, los hemos puesto en inmobiliarias, pero no hay mucho movimiento, pues porque está subiendo todo mucho y los sueldos aquí son muy pequeños. Claro, y las hipotecas han están más subido. caras, sí. Sí. Entonces aquí en Albacete, por ejemplo, ganar 1.000 euros es lo más común. 1.000 euros, 1.100, no gana más nadie. Y cuesta venderlos y ahí estamos, pagando comunidades de 3 casas, seguros que mi marido, eso sí, es una persona muy seria, cuando mete un inquilino, tiene la casa su seguro, claro, todo bien hecho, las cosas se hacen bien, aunque a nosotros no les hayan hecho mal. Y ahí andamos un poco ahogados. Bueno. Pero bueno, saldremos. Él dijo, antes de 3 años se comen los 2 pisos el banco y le dije, con 2 narices mías no se lo va a comer. Y ya llevamos 16 años. Pero nos queda casi la mitad. Y eso también se aprovechan, ¿eh? Somos buenos pagadores. Sí. Yo creo Primero que te sí. quitas de comer antes de la hipoteca. Sí, yo para pagar, eso lo tengo claro. Que, bueno, si llegamos y si no, nacimos sin nada y nos iremos sin nada. Que yo eso es lo que a él le come mucho la cabeza. Después de tanto sacrificio, claro. Digo, al final te vas a ir como viniste al mundo. Si tenemos que vivir algún día de alquiler, pues el día ya está. No, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, no. El banco nos ha visto 15 años formales. Yo creo que habría alguna negociación que se podría hacer con él. Sí, todo el código. Claro, el código este. Sí. Algo pasará. Muy bien, pues nada, pues ven y te haremos un Luego me meteré en vuestro correo para hacerme socia. Sí, solo con el correo si te metes en asofin.com te sale enseguida. Ya poner un número de cuenta y nos lo cargáis. Sí. Lo hablaré con mi marido al llegar y le diré, mira, aquí esta gente nos va a respaldar si tenemos problemas. Bueno, por lo menos te vamos a ayudar a hacer las cuentas. Eso, que veas qué vías tienes. Que veas qué vías tienes. Sí. Eso es, que también es importante, ¿no? No, nosotros desde luego si vendiéramos por lo menos uno, era quitarnos hipoteca, porque nos quedaría muy poquita y los años que nos queden, que podamos respirar un poquito jubilados. Claro. Que nos podamos ir de viaje y no estar mirando la cartera. Si te vas 15 días, a ver, te gastas esto, en fin, que no lo tenemos merecido después de 45 años que llevamos con la lucha. Pero es así, ellos han hecho cosas mal y siempre pagamos los mismos en las cosas que hacen mal los diferentes gobiernos. Y a los bancos es que no les han metido mano, ¿eh?
Los bancos han ganado en España mucho dinero. Yo de verdad que creo que Ahora este, sí. que este gobierno sí que Sí, está ahora haciendo sí, cosas. pero yo me refiero a otras épocas. O sea, en otras épocas se han hecho cosas que parecían hechas a favor de la banca, Vamos, parecían no, que eran. Eran a favor de ellos. Eran. Y yo decía que la banca ha sido siempre un ladrón de guante blanco. Porque ibas al banco y tenías poco menos que ir arrodillándote después que luego te pegaban, te sajan, ¿eh? Cuando vas ahí te exprimen de una manera. Pero es así. Los pobres, si queremos tener cosas, tiene que ser a base de pedir créditos. Sí, claro. No somos rentistas. No. Bueno, Pero bueno. saldremos de todas. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Una intervención? ¿Una duda? Es que lo habla muy claro todo, ¿no? Yo, si alguien quiere que nos pongamos en contacto con vosotros, os voy a dejar un papelito. Sí. Y nos dejáis Sí, los eso también, datos igual si te lo y- dejo. Y que se pone en contacto con ella. Ah, Y Claro. os llamamos Sí, sí. sin problema. Vale. Podéis dejar el email o el email y el móvil y nos ponemos en contacto con vosotros. Y si necesitáis ayuda para lo que sea, pues asesoramos o aquí. ah.